Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es legislador de UNES. Ingeniero Lloret, bienvenido. Quisiéramos su opinión con respecto a las declaraciones del asambleísta Ordóñez, quien teme sobre la posibilidad de una polarización en la Asamblea, una actuación, sobre todo en la Comisión de lo Económico, que vaya en una acción de bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo, cuando aún no se conocen definiciones generales en cuanto a la agenda de la legislatura. Le damos la bienvenida. Parece que tenemos algún problema de comunicación. Asambleísta Lloret, no sé si se encuentra en línea. Hola, Gustavo. Ya, muy ahora buenos sí, días. adelante. Un saludo muy cordial para la directa audiencia de Antena 1, para usted también en esta mañana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias. Escuché parcialmente las declaraciones del asambleísta Ordóñez. Bueno, esto se debe específicamente a el reparto de la asamblea, pues, ¿no? No se olvide que quienes llegaron a un acuerdo o a un pacto son precisamente las fuerzas oficialistas, conjuntamente con Pachacuti, conjuntamente con los movimientos independientes, que ahora ya son la bancada BAN. Solo les falta la K para que sea la bancada BAN. Pero en todo caso, eso es parte del reparto de la asamblea, pues. Entonces, si el asambleísta Ordóñez pensaba que podría ser el presidente de la Comisión de Régimen Económico, pues el tiempo nos da la razón. Esos pactos que se los hace no de cara al pueblo ecuatoriano, sino de cara al reparto de las autoridades en la Asamblea, de cara al reparto de comisiones, precisamente no suelen ser sostenibles en el tiempo. Yo creo que había que poner por delante los objetivos comunes, digamos, objetivos en el marco totalmente transparente sobre la mesa, en el sentido de que se pueda poner una agenda legislativa, una agenda de país, las principales prioridades que tiene la gente, que en este momento están sobre todo en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, pero eso no sucedió. Pusieron por delante el reparto de las comisiones y a la postre sus propios aliados fueron los que los traicionaron dentro de la comisión. Y hoy se lamentan, y ojalá más adelante no se lamente el pueblo ecuatoriano, que ese reparto no ha sido precisamente una agenda programática, ni una agenda de país, mucho menos una agenda legislativa, sino por el contrario, ha sido simplemente el reparto de las presidencias de comisiones y las autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Ahora es evidente, ingeniero Lloret, que el partido de gobierno, creo, cuenta con una fracción mínima, 12 legisladores, que de por sí no tiene ningún peso y que tiene que llegar a acuerdos con el resto de legisladores. Así es. Bueno, ahora ya son parte de la bancada BAN, bancada de Acción Nacional, me parece, solo le falta la K para que sea bancada BAN. En esa bancada BAN estarían también los independientes. ¿Quiénes son los independientes? Me parece que hoy podrían estar sumando, digamos, a un sector que puede albergar alrededor de 25 legisladores. De las declaraciones que he escuchado de alguna legisladora nacional de Creo, aparentemente estas conversaciones o estos diálogos o estos, ojalá no sea una compra de conciencia, se lo ha venido realizando desde que se posicionaron como asambleístas. Entonces eso nos llama mucho la atención, porque hay que mirar, y el pueblo ecuatoriano tiene que estar pendientes de que esta asamblea no se convierta nuevamente, es tanto la asamblea de los diezmos. Ojalá no exista un hombre o una mujer del maletín que pueda estar comprando las conciencias. Ojalá los asambleístas también no se dejen ni seducir ni someter, porque eso sería muy grave, digamos, en términos de transparencia dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, Juan Cristóbal, muy buenos días. Respecto de las preocupaciones, retomando las preocupaciones del asambleísta que acabamos de escuchar hace unos instantes, el Partido Social Cristiano en alianza con UNES, es decir, estos dos movimientos que de alguna manera conforman también una alianza, una bancada, se van a convertir en una oposición. Es decir, ¿cuál va a ser la posición en este caso de la Alianza Social Cristiana UNES, sobre todo frente a estas preocupaciones que ha advertido o ha manifestado el asambleísta Ordóñez, pensando en que al interior de ciertas comisiones, una de ellas, la de régimen económico, se podría empezar a poner ciertas trabas o presentar alguna oposición a las propuestas que pueda presentar, en este caso, el Ejecutivo en el marco o en el contexto de su plan de gobierno?
Gracias, Rosana. Muy buenos días. Espero que se encuentre bien. Primero, decirle que no hay ninguna alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES. Es evidente que tenemos visiones de la política, visiones y corrientes ideológicas diferentes, distintas. Sin embargo, sí, lo que sí es verdad es que entre las dos organizaciones políticas hay una representación muy amplia dentro de la Asamblea Nacional, quizás a 6, 7 votos de poder tener una mayoría dentro de la Asamblea. Si yo voy a hablar a nombre de mi bancada, por supuesto, en el ámbito de la representación que tengo en el ASUAI, yo debo decirles que en nuestro caso vamos a estar expectantes de las medidas, de las acciones, de las iniciativas de ley que tome el nuevo gobierno. Si bien es cierto, nosotros somos una oposición, digamos, a un modelo de corte neoliberal. Sin embargo, en este momento que estamos viviendo el país, yo creo que hay que tener ciertos elementos sobre los cuales hay que poner líneas rojas, es decir, algunos elementos que podremos tener coincidencias o podremos apoyar en el ámbito sanitario. Por ejemplo, si nos plantean un plan de fortalecimiento del sistema de salud pública, bueno, ahí van a estar los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana. No se olvide que está pendiente la aprobación del nuevo Código Orgánico de Salud. Una vez que el presidente Moreno vetó en el mes de septiembre, a partir de septiembre se puede volver a tocar este tema. Si nos plantean iniciativas de ley que vayan en el ámbito por ejemplo, de la derogatoria del impuesto del 2% a los microempresarios, a los pequeños empresarios, nosotros vamos a apoyar esa iniciativa. Ese fue parte del compromiso del señor Lasso. ¿Qué estamos poniendo nosotros por delante? Nosotros estamos poniendo por delante 2 o 3 acciones que nos parece que son importantes en estos momentos. Lo primero, tener la posibilidad de solventar esta difícil crisis sanitaria que seguimos viviendo en el país. Si se trata de fortalecer el sistema de salud, si se trata incluso de poder apoyar, de poder colaborar en el ámbito de la administración de las vacunas. Nosotros tenemos una militancia, una estructura muy fuerte a nivel nacional, ahí están las órdenes. ¿Cuáles son los temas, Juan Cristóbal, esas líneas rojas que definitivamente no cruzarán? ¿Cuáles son los límites, los temas que definitivamente ustedes se negarían a apoyar? Gracias, Rosana. Efectivamente, nosotros no estamos a favor de la implementación de un modelo de corte neoliberal, es decir, la profundización de lo que dejó haciendo el señor Moreno. Si es que nos plantean una regresión de derechos, nosotros no vamos a apoyar una regresión de derechos ni laborales, ni derechos sociales, ni derechos económicos. Vamos a hacer una oposición, sí, una oposición proactiva, propositiva, es decir, cuando nos plantea el ministro de Economía y Finanzas, primero que vamos a contribuir o que tienen que contribuir la clase privilegiada, dice él, los que ganan más de $550, ahora dice que son más de $950. Debemos decir que esa factura no la tiene que pagar la clase trabajadora o la clase media. Esa factura tiene que ser asumida, digamos, por las personas que más tienen, que más patrimonio albergan. El otro día veía un tuit de Pablo Dávalos, me pareció interesante ese tuit. Él hace una reflexión en el sentido de que menos de 1,000 personas, 960 personas, acumulan cerca del 46% del PIB, cerca de 46,000 millones de dólares, y apenas contribuyen con menos del 3% del impuesto a la renta. Mientras tanto, la clase trabajadora, la clase media, que tiene ingresos superiores a los $1,500, contribuye con el 25%. Entonces algo no está bien, ¿no? Quizás son algunas de las reflexiones que desde el ámbito técnico y quizás desde algunas de las preocupaciones del señor Ordóñez van en ese sentido. El asambleísta Ordóñez, asambleísta oficialista, seguramente le va a plantear al pueblo ecuatoriano que sean los que contribuyan, los que tienen un ingreso sobre o cercano a los $900. A mí me parece que habrá que ponerles por lo menos un 0 a la derecha, es decir, aquellos ingresos que superarían, digamos, por lo menos la mitad de lo que plantean, poniéndole un 0 a la derecha, cerca de $4,000, $4,500. Son la clase, digamos, una clase privilegiada. Esa podría ser una clase privilegiada, no estamos hablando de la clase media ni la clase trabajadora, y de alguna u otra forma, inclusive, mirar la posibilidad de que aquellos impuestos sean cargados a aquellos patrimonios más grandes del país, aquellos que superan el $1,000,000, por ejemplo. ¿Cómo votaría UNES en otro caso hipotético
asambleísta Lloret, con respecto al informe del presidente Moreno, que lo presentó con 4 días de retraso y que fue calificado en esa misma entrevista por el legislador Ordóñez como 120 hojas, que las calificó en cuanto a su contenido como retórico, sin cifras ni indicadores. Y yo decía que esas parecen hojas en blanco, ¿no? O sea, no veo que exista ninguna concordancia con lo que establece la propia ley, la ley orgánica de la función legislativa, en la cual se tiene que mirar cuál es el avance, sobre todo en los objetivos de desarrollo, en la Agenda 2030, en los ODS, y es evidente, pues nosotros hemos vivido estos últimos 4 años, y por eso incluso el nivel de aceptación del presidente Moreno con respecto a su calificación previo a salir de la presidencia de la República. ¿A qué obedece eso? Precisamente a la falta de capacidad que han tenido las autoridades gubernamentales, no solo es el presidente Moreno, han sido sus ministros de Estado, en el ámbito local, sus autoridades locales, que hoy siguen siendo parte del gobierno de Moreno, lamentablemente. Ahí veo que todavía no se ha tomado ninguna cartas en el asunto con respecto a las autoridades locales de salud, de educación, en el ámbito de las obras públicas. Es decir, esa calificación que le da el pueblo ecuatoriano al señor Moreno obedece a la realidad de lo que hemos vivido en estos últimos 4 años, y quizás habrá que ir un poco más allá. A mí me preocupa mucho, sobre todo, aquel informe que hace una comisión especial de derechos humanos, esa comisión de la verdad, en el cual involucra no solo al señor Moreno, también a la señora Romo y otras autoridades gubernamentales, el ministro de Defensa, que en su momento violaron una serie de derechos humanos en las manifestaciones de octubre. Yo creo que hay que ir más allá, no solo mirar los objetivos de la Agenda 2030, no solo mirar si es que se cumplió o no se cumplió, y es evidente que no se cumplió el plan de gobierno, sino también poner por delante también aquellos objetivos que también se han analizado y que son parte de una comisión de la verdad. ¿Qué reflexiones le trae, por otra parte, la sesión que está manteniendo contemporáneamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está abordando el caso de Diario El Universo? Bueno, no tengo detalles, no lo he revisado, estimado Gustavo. Habrá que mirar qué es lo que establece la Corte y los organismos internacionales. En estos últimos 4 años han habido una serie de violaciones. Es más, hay un expediente que reposa en la CIDH con respecto a los casos de persecución política en el país, la violación de derechos humanos, de derechos democráticos. Hay un expediente interesante con respecto a la consulta popular y con respecto a la proscripción política a determinados partidos o movimientos políticos que también reposan la CIDH. ¿Y a qué periodo se refiere en lo que usted está señalando? Los últimos 4 años, estimado Gustavo, para nadie es desconocido lo que nos ha tocado vivir, sobre todo a mi partido, a mi organización política, que en este momento es Compromiso Social. No tuvimos partido ni movimiento para poder afrontar los procesos electorales en el periodo 2019 y con las justas en el 2021. Quizás son algunos de los elementos que reposan también un expediente de la CIDH. Asambleísta Lloreno, no somos psicólogos ni mucho menos, pero notamos un dejo de nostalgia, de amargura en sus declaraciones. ¿No está contento usted con la situación actual del país? Bueno, es evidente que hay cierta expectativa en el pueblo ecuatoriano. Yo soy parte de esa expectativa. Hay una serie de compromisos adquiridos por el señor Moreno en este momento. Yo miro quizás con más nostálgicos, como usted dice. ¿Expectativa en qué sentido? En el sentido de que se pueda, sobre todo, solventar las necesidades acuciantes de la población. No veo una perspectiva, todavía no conocemos un plan económico, estamos ya por cumplir casi 30 días de gobierno. No tenemos una propuesta, un plan económico. Ojalá no sean planes parche, como lo hicieron en el caso de Moreno, y ojalá no sea una profundización del modelo neoliberal, y quizás esa es la nostalgia que usted menciona, porque el Ecuador ha ido en 20 ocasiones al Fondo Monetario Internacional, ha implementado sus políticas macroeconómicas,
Y en ninguno de los casos, ninguno, Gustavo, ninguna de las 20 ocasiones se ha logrado generar un avance, un desarrollo, acortar las brechas sociales entre pobres y ricos. Por el contrario, se han profundizado esas diferencias. Entonces, quizás esa es la expectativa que tengo, la expectativa de que se pueda concretar esa vacunación de la población. En el caso de la SUAY nos ofrecieron el 90% de la población en edad de vacunarse en 100 días. Ojalá se lo pueda cumplir. Ojalá se pueda cumplir esas 400.000 viviendas que ofrecieron regalar, costo cero, así lo ofreció, 200.000 viviendas, perdón, así lo ofreció el señor Lazo. Ojalá se pueda cumplir esas líneas de crédito al 1% para el sector agrícola y pecuario. Ojalá se pueda cumplir con el ASUAY en el caso de la vialidad, en el caso del desarrollo económico y productivo. Esas son las expectativas que tenemos todos los ecuatorianos, no solo yo. Revisaba ser que el nivel, digamos, de aceptación del gobierno está cerca del 41%, y la expectativa con respecto a este nuevo gobierno estaría cercano al... Perdón que tuvimos un corte. ¿A qué cifras se refería usted que había observado? Estamos con la señal un poquito defectuosa, quizás si nos repite las cifras que mencionaba. He observado una encuesta gracias, Gustavo, sí, que daba cuenta de que la aceptación del gobierno de Lazo estaba cercana al 41%. Había un 9% de personas que no contestaban y un 50% de gente que está expectante, es decir, está la expectativa de que se pueda o no concretar, digamos, un proyecto o un ofrecimiento en el ámbito de lo que representa el gobierno del señor Lazo. ¿Cuál es la fuente de esta encuesta? Porque ese datos dio cifras bastante diferentes. Sí, revisé las cifras de ese dato, son bastante diferentes. Bueno, es una encuesta que me la dio a conocer uno de los consultores políticos, el señor Merchante, no sé cómo se llama el encuestador. Bien, asambleísta Lloret, la bancada del correísmo UNES se ha mostrado bastante disciplinada desde el momento en que se dieron ya los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en la semana que terminó tuvo una baja tras la decisión de Francisco León de separarse de Centro Democrático. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que a diferencia de otros partidos y movimientos que habían perdido legisladores, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, Pachacuti, esto no sucedía en UNES, pero tuvo ya un primer caso. Sí, es lamentable, Gustavo. Él representa a Centro Democrático, no es parte del Compromiso Social. Él entró, digamos, dentro de esa alianza, dentro de esa plataforma de UNES. Yo lo lamento mucho porque seguramente habrá legisladores que se dejaron seducir o someter. Muchos de ellos de otros partidos políticos. Nos tocó también a UNES. Veo que hay un cabildeo o un acercamiento, digamos, del gobierno hacia determinados legisladores. Vale preguntarle quizás a los asambleístas de gobierno qué es lo que está detrás. Ellos sabrán responder acerca de cuáles son los ofrecimientos. Insisto, ojalá no sea el reparto recargado 2.0 de lo que fue la asamblea anterior, porque, digamos, hay también ciertas expectativas que tiene la gente con respecto a esta nueva asamblea. Pero ¿no sería más fácil indagar internamente dentro de UNES, del correísmo, qué es lo que está sucediendo, qué pasó con este legislador, si es que otros han recibido algún tipo de propuesta? Bueno, él ha decidido marcar la diferencia. No he conversado con Francisco, le digo con sinceridad, no es de Compromiso Social, él es de Centro Democrático. Entiendo que de Centro Democrático han abierto un expediente para que él pueda dar también sus criterios con respecto a la decisión que tomó. Esperemos que en los próximos días los representantes de Centro Democrático puedan darle a conocer al país. Juan Cristóbal, ¿qué nos puede comentar sobre el juicio político al excontralor, el contralor subrogante Pablo Celi? Gracias, Rosana. Este es uno de los elementos importantes. Ahora que vemos un nuevo momento en la Asamblea Nacional, quizás podamos tener ciertas condiciones para poder llevar adelante una agenda de fiscalización. Dentro de esa agenda de fiscalización hay procesos que se encuentran pendientes y calificados por el CAL,
Yo presenté un juicio político el 5 de mayo al señor Celi. Es evidente que hay un incumplimiento de sus funciones al haber estado, digamos, inmerso en una red de corrupción y una serie de elementos que hemos venido recabando desde hace algunos años atrás. Resulta que ese juicio político se calificó por parte del CAL y se remitió a la anterior comisión de fiscalización el 13 de mayo, un día antes de que termine la anterior asamblea. Y la nueva comisión se instaló a partir del el 24 de mayo. Entonces ya transcurrieron los 5 días que les da el plazo la ley para que puedan abocar conocimiento de este juicio político y lamentablemente no se ha dado avance, no se ha dado un camino, digamos, positivo en la comisión de fiscalización, pese a que tenemos ahí a un presidente que hace gala todos los días de su voluntad de fiscalización. Hasta ahora no hemos visto que esa voluntad se traslade en el ámbito del juicio político al señor Celi. Yo lamento mucho porque está pendiente ese proceso de fiscalización y ojalá tengamos la posibilidad en esta semana que se pueda llevar adelante, que aboque conocimiento por los miembros de la comisión. Asimismo, está pendiente el juicio político al señor Martínez, que lo presenté en el mes de marzo del 2020. Entonces, ojalá se pueda cumplir con esa agenda de fiscalización enmarcado precisamente en la capacidad de poder sustentar esos procesos de juicio político dentro de la comisión. ¿Qué es lo que debería pasar con el Contralor? ¿Debería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social proceder ya de alguna manera con viabilizar esa elección del nuevo Contralor? Pues aparentemente lo que está haciendo el señor Celi es armar una estrategia recopilando certificados médicos, exponiéndolos ante los jueces, no solo para mantenerse en el cargo, sino también aspira lograr seguir defendiéndose en libertad. Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana debió haber tomado esa decisión hace mucho tiempo atrás, no ahora. No se olviden que el Contralor Celi es un Contralor subrogante, es también bastante cuestionado cómo llegó a ser ese Contralor subrogante. Hay una serie de documentos que lo sustanciaré dentro del proceso de fiscalización que dan cuenta de una posible erogación de funciones. Hay todos los expedientes necesarios, las acciones de personal, e incluso nosotros vimos públicamente cómo rompía su acción de personal, que lo notificaba, digamos, a otra persona como Contralor subrogante y no al señor Celi. Desde ahí empiezan los vicios de irregularidades, digamos. Yo creo que empezaron mucho más atrás, legislador Lloret. No se olvide que el Contralor Celi fue subcontralor durante el periodo de Rafael Correa con el señor Politi, y según se ha conocido, el señor Celi era quien escribía la mayoría de resoluciones de la Contraloría. Y todo eso lo vamos a sacar en el proceso de fiscalización, estimado Gustavo. Ojalá puedan estar también pendientes de todos los elementos y todas las, sobre todo el desvanecimiento de glosas que se han dado. Así es, los hemos denunciado tantas veces en este medio de comunicación. Así es. El desvanecimiento de glosas, que ha sido el modo como operaba, digamos, el señor Celi, posiblemente de la mano del señor Poli. Y es justamente por eso que está siendo procesado por delincuencia organizada. Hay una empresa no límita a la cual se le habría desvanecido cerca de 11 millones de dólares en glosas y aparentemente para operar de esta forma habrían tenido una oficina en Quito a través de su hermano, el señor Esteban Celi, quien se dedicaba, digamos, a esta ingrata tarea de contactar a aquellas personas que se encontraban cuestionadas por la Contraloría para poder llevar adelante esas acciones. Es por eso que yo estoy preguntando... Y había adicionalmente un equipo de abogados, legislador Lloret. Esto también lo hemos denunciado en este medio de comunicación. Efectivamente, estimado Gustavo, es un equipo jurídico a través de su hermano Esteban Celi que llevaba adelante ese acercamiento a través de esta oficina de abogados. Es por eso que yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que debería ser pública la lista de Celi. ¿Quiénes han sido los clientes que visitaban al señor Esteban Celi en su estudio jurídico? Para poder, y el país necesita saber, ojalá no nos encontremos con algunas sorpresas, estimado Gustavo, y ojalá no nos encontremos con algunos ministros de Estado, por ejemplo, que
puedan ser parte de esa lista de esos clientes que sabrían visitar este estudio jurídico para desvanecer sus glosas. Bien, el tiempo se nos ha agotado, asambleísta Lloret. Le dejamos, sin embargo, una última participación para preguntarle con qué espíritu está tomando usted estas funciones en este nuevo periodo legislativo y lo propio como bloques o como bloque en cuanto a UNES. Gracias, Gustavo. Yo le digo con sinceridad, yo sí tengo una expectativa que esta asamblea pueda concretar algunas aspiraciones que tiene la gente, que tiene el pueblo ecuatoriano. Y quizás nosotros podamos ser esos portadores de esos instrumentos legislativos para poder convertir en realidad. Hay algunas leyes que se encuentran pendientes que vamos a impulsarlo desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Ya se dio tratamiento en el primer debate a una ley de vivienda de interés social que lo que busca es precisamente darles instrumentos jurídicos para que se pueda implementar y sobre todo fortalecer ese déficit de vivienda que hoy tenemos, combatir ese déficit de vivienda que hoy tenemos. En el caso de la SUA hay cerca de 50.000 viviendas, en el caso de Cuenca. A nivel nacional, más de 500.000 de viviendas que deberían hacerse. Por otro lado, tenemos una expectativa enorme también con respecto a códigos que se encuentran pendientes. Código de trabajo, que es un tema, una deuda pendiente. Código de salud. Hay también una ley que busca combatir los abusos dentro del sistema financiero, los abusos de la banca, que está con un informe para primer debate. Es decir, de alguna u otra forma atarnos a aquellas necesidades principales que tiene la gente: salud, educación, el tema económico. Creo que es lo que demandan, digamos, de sus asambleísta Lloret, oyentes de la emisora piden que responda concretamente dos preguntas. Una, ¿qué acciones va a hacer usted por la defensa del agua y sobre el pronunciamiento de la consulta popular en Cuenca y la prohibición de la explotación minera? Es la una. Y la otra, sobre la atención prioritaria a la red vial estatal, que ahora está en manos de un ministro cuencano. Justamente por eso decía que las expectativas son enormes de la ciudadanía. En el ámbito vial, lamentablemente Cuenca sigue relegada. Lamentablemente el mantenimiento vial llega solo hasta Riobamba. Estuve el fin de semana recorriendo precisamente algunas de las vías en el límite entre la provincia de Chimborazo y en la provincia de Cañar. Ahí se termina el mantenimiento vial. Ya no hay señalización, ya no hay un recapeo. Es lamentable y doloroso la realidad que tenemos en el auto ecuatoriano. Hay que estar pendientes, vigilantes. De ahí, quizás ahí hay una convocatoria pública que hay que hacerlo, estimado Gustavo, una convocatoria pública a las autoridades australes, a nuestros alcaldes, a nuestros prefectos, conjuntamente con los asambleístas, para poder sumar voluntades y exigirle al gobierno que cumpla precisamente con el ASUAI y con las expectativas que tiene la gente. Lo segundo, en el tema medioambiental, bueno, ahí hay una serie de iniciativas que están en mi comisión. Soy miembro de la Comisión de Biodiversidad. Hubiese querido estar en las comisiones económicas, sin embargo, el reparto no nos dio la posibilidad de hacerlo. Ese reparto que buscaba invalidar o invisibilizar a algunos legisladores. En mi caso, bueno, vamos a dar los mejores aportes y criterios dentro de la Comisión de Biodiversidad. Ahí hay una ley que busca, sobre todo, fortalecer el sistema de parques nacionales, que me parece que es interesante, y algunas reformas a la ley de minería. Habrá que mirar. Yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo ecuatoriano, la voluntad de la SUAI, y por lo tanto habrá que ver cómo se pueden colocar esa serie de disposiciones o instrumentos jurídicos que den cumplimiento precisamente a la voluntad del pueblo azuay. Bien, muchas gracias por habernos atendido al ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta de UNES, asambleísta elegido por la provincia de la Azuay. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.